Dios les bendiga en esta mañana, mis queridos amigos de Rolando TV. Aquí estamos para traerles un pequeño mensaje en esta mañana. Y hoy quiero traer un mensaje en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hoy en día estamos viviendo momentos bastante difíciles, que muchas personas no son felices con cualquier cosa que tengan. Pueden tener dinero, pueden tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, pero hay algo que les falta. ¿Y por qué será? La razón a esta infelicidad que hoy en día se está viviendo es el crecimiento de la maldad en el mundo. Hoy en día usted puede ver personas que siempre andan maquilando a hacer el mal, vengarse. Niños que antes usted miraba a un niño de 5 a 10 años inocente, hoy en día casi no se ve. ¿Por qué? Porque la misma tecnología hace que el niño despierte sentimientos que tal vez no son acordes a su edad. Pero dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de el sacrificio que hizo Dios Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que los pecados de nosotros fueran perdonados. Para el que no conoce la palabra de Dios, para el que no sabe de la Biblia, es difícil comprender esto. ¿De qué está hablando de que se iba a perder? Está hablando de perder el alma, más allá de esta vida. Como he dicho en otros pequeños mensajes, la gente piensa que la vida se acaba aquí, que cuando ya tú mueres, eso es todo, y de que después de la muerte no hay nada. Y esa es una gran mentira que el diablo ha querido que nosotros creamos para que nos confiemos. Esta vida no es nada, esta vida es un pequeño momento de prueba que se nos da al venir a este mundo, pero lo bueno viene después de la muerte, porque después de la muerte nosotros somos seres tripartidarios. Hay espíritu, que es el soplo de vida, y ese le pertenece a Dios. En cada uno de nosotros hay un espíritu que Dios lo dio. Hay alma, que esa es la que va a aprender, y esa va a ser eterna. Y hay carne, esto que vemos por fuera. La carne se va a quedar aquí porque a usted cuando se muere, a usted lo entierran. Y esa carne se pudre ahí en la tierra. Pero el espíritu se va con Dios, porque a él le pertenece. Pero queda el alma, eso es lo que queda de usted cuando ya usted se muere. El alma siente todo lo que el cuerpo siente. Siente dolor, siente alegría, siente tristeza. Y esa alma es eterna. Y el alma, dependiendo de quién haya aprendido en esa vida que usted tuvo, si aprendió del espíritu va con Dios porque aprendió cosas buenas. Pero si aprendió de la carne, se va al infierno porque el fruto de la carne es pecado y el pecado trae condenación para el hombre. Y de eso es que Dios quería librar al hombre a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y de eso es lo que está hablando, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Cuando habla de vida eterna, está hablando de salvación, de aquella persona que logró estar bien con Dios. Pero cuando habla de condenación eterna, está hablando del que no pudo acercarse a Dios, que no pudo seguir las leyes de Dios, y ese lo que gana es
ir al infierno, condenación, martirio, tormento por la eternidad. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios sabía perfectamente que Cristo venía a morir en una cruz, a ser sacrificado como un criminal en una cruz, pero no lo hizo para que decir, ok, voy a mandar a mi hijo para que lo maten y lo voy a condenar por eso. No, al contrario, ese era el sacrificio que necesitaba para salvarlos. Pero fíjese el 18, dice, el que cree no es condenado. Oiga bien la palabra clave, creer en Dios. Esa es la puerta, creer en Dios. Porque después de esa puerta hay un gran pasillo que se llama obediencia a Dios. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree en Jesucristo, si a usted le cuesta aceptar que este hombre perfecto que era Jesús vino a morir en una cruz del Calvario para salvarlo a usted, y dice usted, no, eso se me hace muy raro para creerlo, usted ya es condenado. Porque el no creer en Cristo Jesús le va a cerrar la puerta para que no acepte el regalo que Cristo vino a darle, que es el regalo del perdón de Dios, el regalo del perdón de sus pecados. Por eso es que hay personas que dicen, yo no sé cómo es posible que dicen que Dios cambió a un asesino, que Dios cambió a un satanista, que Dios cambió a un ladrón. Dicen, no entiendo eso, ¿cómo? Si ese hombre hizo grandes maldades. Bueno, ese es el gran secreto del sacrificio de Jesucristo, que perdona todos pecados, sin importar que tan grande o que tan pequeño sea el pecado, Él lo perdona. Pero sin ese perdón, cualquier pecado te puede llevar al infierno, pequeño o grande, no importa. Para Dios todo pecado es igual. Por eso dice, el que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí hay otro secreto, unigénito Hijo de Dios. La gente dice que todos somos hijos de Dios, pero en realidad no es así. El único Hijo de Dios, engendrado por Dios, es Jesucristo. Los demás, los que creen en Jesús, vienen a ser hijos por adopción de Dios. Pero el que no cree en Cristo no es hijo de Dios. Por eso es que hay personas tan malas que nunca cambian. Llegan a una edad de adultos y siguen actuando como niños, disfrutando la maldad. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? En otra parte de la Biblia Jesús le dice, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos de Satanás. Porque el que aborrece la luz o las cosas buenas de Dios, ama el pecado o ama las tinieblas, y ese es de Satanás. Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está lo que estoy diciendo. La luz representa el bien, Jesucristo. Las tinieblas, cuando habla de tinieblas, dice usted, bueno, ¿y por qué está hablando de tinieblas? ¿Qué tiene que ver? El día tiene luz, tiene día y tiene noche. Bueno, las tinieblas es el reino de Satanás, la oscuridad, lo malo. Todo lo malo se mueve en oscuridad. Y si usted no ama la luz que es Cristo, usted automáticamente va a amar la oscuridad que es Satanás. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿De qué está hablando aquí? Todo el que hace lo malo, que es pecado, no le gusta ni que le hablen, ni saber, ni acercarse a la luz que es Cristo, a Jesucristo. Porque sus obras son malas, y él sabe que cuando llegue a Jesús, Jesús le va a decir todo lo que está mal en su vida y va a tener que cambiar, y él no quiere cambiar. Ese es el problema. Pero como le digo, en otras ocasiones lo he dicho, todos tenemos la opción de escoger lo que queramos, el bien o el mal. Usted puede escoger el bien o el mal. El problema es el pago que esa decisión va a tomar y va a traer a su vida. Si usted escoge la luz, usted va a vivir una vida en tranquilidad y con Dios, y va a tener paz. Porque el que está con Cristo, aunque sea pobre, aunque esté viviendo en pobreza, o puede tener riqueza, lo que sea, él es feliz. Pero el que está lejos de Cristo no, porque el ser humano fue creado por Dios para tener una relación y un contacto con Dios. El pecado nos corta la comunicación con Dios. No podemos tener una buena relación con Dios si estamos en pecado. Es por eso que tenemos que cambiar. Le dejo esta palabra a usted que está viviendo momentos difíciles en su vida.
Tal vez no está sintiendo paz en su vida. Le digo, Cristo cambia y para eso Él vino, para eso Él murió. Jesucristo antes de venir al mundo estaba en el reino de los cielos con Dios, pero Dios le pidió que viniera a hacer ese sacrificio para que el hombre fuera perdonado. Esta mañana te invito a que aceptes el regalo de Cristo, acepta ese perdón, acepta esa mano que te da Jesús. Yo sé que es difícil cambiar y dejar nuestras costumbres de maldad, pero cuando Cristo nos da la mano es más fácil. Acepte a Cristo Jesús, acérquese a Él, empiece a leer la Biblia, empiece a orar. El orar es hablar con Dios. A veces a usted tal vez le puede parecer loco estar ahí, cerrar sus ojos y estar hablando y no oír a alguien que le contesta, pero déjeme decirle que cada palabra que salga de su boca, Dios la oye y en su momento le va a contestar. El Señor los bendiga y cuídense mucho. Bye bye.